De frente, la propuesta diferente de Mediacorp Comunicaciones, con los protagonistas de la información en el ámbito nacional y local. Estamos de frente, la propuesta diferente de la cabina online a través de Facebook y YouTube. De frente a la problemática que atraviesa nuestro país en los actuales momentos. La parte técnica de José Luis Enríquez, la dirección Francisco Díaz, como siempre, con ustedes Pablo Delgado, País Informado, para poner los puntos sobre las IES y como ya lo hemos dicho y hemos venido analizando en este mismo espacio, la seguridad en nuestro país. ¿Existe o no el plan Fénix? El mismo está en práctica. ¿Habrá colaboración de fuerzas externas al Ecuador? Recientes declaraciones ha efectuado el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a medios internacionales al respecto. Pero para dialogar sobre estos temas es menester con quienes conocen de seguridad y por ende hemos invitado esta vez, y ya lo podemos apreciar en pantalla, al doctor Stalin Zacoto, un experto en la materia que además es un alto comisionado en materia de derechos humanos de CEDUS, esta organización que representa a este sector de nuestro país. Desde diversas aristas, entonces, abordar la seguridad. ¿De qué o quién depende esa seguridad física? Porque de seguridad jurídica ya se han quejado muchas y muchos, inclusive se ha dicho que se ahuyenta la inversión externa, extranjera en nuestro país por aquello. Pero en torno a la seguridad en sí, esa problemática, ¿cómo se la debe abordar desde la parte eminentemente técnica? Es la consulta inicial que le formulamos al doctor Zacoto con la más cordial bienvenida. De frente. Gracias, Pablo. Mira, es muy importante determinar primeramente de qué tipo de seguridad estamos hablando. En ese sentido, metodológicamente existen dos tipos de seguridad a las cuales nos podemos referir. La una es la seguridad dirigida y la otra es la seguridad integral. Dentro de lo que es seguridad dirigida, normalmente quienes se hacen cargo del tema o es una persona o es un grupo de personas o es una institución la que se hace cargo de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad integral, en realidad lo que exige la técnica moderna es que todos los involucrados, de manera directa o indirecta, participen del proceso de seguridad y contribuyan a generar el ambiente seguro. Entonces, tú me preguntabas, dime, ¿a quién le encargamos el tema de la seguridad? Así es. Y el tema de la seguridad es un tema que es responsabilidad de todos los que están inmersos en el mismo. Es decir, de los ciudadanos y de las instituciones que son las encargadas de cuidar por el orden público. Y en este momento, a través del establecimiento de los estados de excepción, tenemos como resultado que las Fuerzas Armadas pueden participar en las tareas conjuntas para el mantenimiento y el restablecimiento del orden público. ¿Ha sido necesaria entonces esa declaratoria, unas consecutivas declaratorias de estados de excepción para posibilitar la participación de Fuerzas Armadas junto a Policía Nacional? ¿Por qué motivo? Eso no debería suceder. A ver, no, sí doctor. Recuerda que nosotros nos manejamos dentro de un ordenamiento legal, el derecho de la justicia. Y en ese sentido, la Corte Constitucional fue muy clara en manifestar que las Fuerzas Armadas tan solo pueden participar en las tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden público y, además de la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones, en aquella circunstancia que a través de un estado de excepción así lo permita. Caso contrario, cualquier tipo de actividad que lleve adelante las Fuerzas Armadas como institución estarían fuera de la legalidad y por lo tanto estaríamos empujando a que autoridades y profesionales de las Fuerzas Armadas se vean en algún momento
sentados en el banquillo de los acusados, respondiendo de que por qué participaron cuando no tenían la potestad y la obligación legal de hacerlo. Pero se han hecho, doctor Zacoto, necesarias reformas, por ende acudimos a una consulta popular mediante la cual, en una de sus preguntas, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, posibilitó la participación de Fuerzas Armadas brindando la seguridad interna y externa, no solamente en estados de excepción. Sí, pero recuerda que luego de que nosotros le preguntamos al pueblo, esto hay que viabilizarlo mediante reformas legales. Reformas legales que se han visto demoradas. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un tema de aprobación en la Asamblea. Y en ese sentido es importante hacer ciertas puntualizaciones. Nosotros recién vimos la promulgación de una ley orgánica del uso progresivo de la fuerza. Una ley que desde su nacimiento y por quienes mal asesoraron al cuerpo legislativo, nació con defectos. ¿Por qué? Porque no es una ley que con la suficiente rigidez y fuerza que requiere las circunstancias actuales para poder luchar en el mantenimiento y en el restablecimiento del orden público, ¿sí? Hay muchos artículos que se contradicen con el espíritu de la ley. Entonces, es muy importante dejar clarificado esto, porque el tema de la violencia, el tema de la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones, contra el desorden que quieren, digamos que, implementar grupos irregulares, no es fácil. Tenemos que darles a las fuerzas de refuerzo de la ley, es decir, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, las herramientas necesarias para que cuando ellos hagan su trabajo, lo hagan de una manera, en primer lugar, proactiva, en segundo lugar, dinámica, y lo más importante, sin estar pensando que eso le va a causar un problema en el futuro a su carrera, porque no hay que olvidar, son ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos decentes, que tienen padres, que tienen madre, que tienen esposa, que tienen hijos, ¿sí? Y entonces ellos necesitan darle un estatus de seguridad a quienes dependen de él. Pero si la actividad que tienen que hacer se ve de repente amenazada por oscuras pretensiones, donde ellos podrían ser separados de su trabajo, que es lo que le permite mantener su seno en el hogar, resulta ser que ellos actúan de manera temerosa. Claro, porque resulta, doctor Zacoto, que al final de cuentas, elementos policiales, sobre todo, han terminado siendo acusados por hacer uso progresivo de la fuerza, incluso en muchos casos en defensa propia o en defensa ciudadana. Es su deber, es su misión. Sí, mira, es que lo que pasa es que desde este punto yo siempre en todos los foros donde participo he manifestado que la legítima defensa como figura, ¿sí? No ha sido bien entendida por los administradores de justicia. Mira, la legítima defensa, ¿qué es lo que plantea? ¿Sí? ¿Qué es lo que establece como condiciones para poderla plantear en una defensa? Y es que la agresión sea actual e ilegítima, que exista una falta de provocación, ¿sí? Por parte del que se defiende. Y la tercera y la más importante, que exista una racionalidad del medio empleado. Pero la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendido como la capacidad y posibilidad de hacer uso de un instrumento, sea esto arma de fuego o no, para repeler un ataque. Y en este sentido, hay la legítima defensa a favor de un tercero. Y existe también la legítima defensa, que no tienes que tú demostrarla, sino que se sobreentiende que actuaste de esa manera. La legítima defensa privilegiada, así se llama. Entonces, estas figuras tienen que ser bien entendidas por los administradores de justicia.
Si al policía, para que haga su trabajo de preventivo y de mantenimiento y restablecimiento del orden público, le damos una pistola calibre 9 milímetros y en este momento está siendo atacado por un delincuente que viene a atentar contra su vida o la vida de cualquier ciudadano con un cuchillo, no podemos exigirles que vaya a buscar un cuchillo para que se defienda, porque ahí estamos hablando de dos conceptos diferentes. Una cosa es la proporcionalidad y otra cosa es la racionalidad. Y el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, cuando habla de la legítima defensa, habla de la racionalidad del medio empleado. Y por lo tanto, si racionalmente él ha recibido del Estado una pistola de 9 milímetros para Un arma de dotación. un arma de dotación, no podemos exigirle que para poder realizar la defensa de la vida de otro ciudadano o la de él mismo, vaya a buscar o un palo o vaya a buscar un cuchillo o un machete para poderse defender. Y hasta tanto es agredido. Y mientras tanto, no es solamente que va a ser agredido, sino que va a ser Está en riesgo victimado. su vida. No es que corre riesgo, va a terminar muerto. Así es. Y entonces, esas son las situaciones que tenemos nosotros que dejar en claro y hacerle un llamado, ¿sí?, a los administradores de justicia que entiendan correctamente cuál fue el espíritu de la ley al establecer el estado la legítima defensa y la famosa figura del estado de necesidad. Figuras que ya existían en el Código Penal, figuras que han sido progresivas y que constan dentro del Código Orgánico Integral Penal actualmente en vigencia y que desgraciadamente no han sido correctamente aplicadas. Pero este es un problema que también pasa porque también no han sido correctamente defendidos. Por eso, personalmente yo aplaudo cuando existen estudios jurídicos, colegas del derecho, que hacen una defensa apasionada y correcta de los policías que pueden verse involucrados en uno u otro acto que de manera definitiva tiene que ser conocido por la Administración de Justicia. Pero lo que se pide como ciudadanía es que la aplicación de las normas sean de la manera adecuada, de la manera correcta, y que no estén buscándole la quinta pata al gato, tratando de castigar y de perjudicar a aquellas personas que hacen el bien y que están para prevenir el delito y que están para mantener el orden y que están para restablecer el orden. Eso como sociedad no lo debemos permitir. Ahora, doctor Sacoto, en muchas de las ocasiones, usted como representante de organizaciones de derechos humanos, se ha criticado de que esos derechos humanos, incluso representantes de algunas de aquellos entes, han salido en favor de la delincuencia, más no del servidor policial o militar. Es decir, se ha dicho, los derechos humanos son para el que delinque y no para el que brinda seguridad. Mira, ese es un defecto. Mira, todas las cosas, cuando no se las conocen y se las aplica de manera inadecuada. Y es que los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, en un principio, quienes los promocionaron fueron la gente que estaba alineada con el desorden público. Y entonces ellos se manejaban un discurso: el Estado tiene el monopolio de la violencia, el Estado es el más fuerte y por lo tanto tenemos que defender a los más débiles, que en este caso son los desorganizados. En ese sentido es claro decir que las nuevas organizaciones o los nuevos defensores de derechos humanos y que promocionamos derechos humanos, mantenemos un discurso que llama la atención, pero que no debería ser así. Y es que nosotros mantenemos la postura de que defensa de los derechos humanos, sí, pero con preferencia para los derechos, para la gente que está haciendo bien. Y desde luego, los que transgreden la norma tienen derecho a un debido proceso. Legítima defensa, debido proceso. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia para aquellas personas que han participado en el mantenimiento y restablecimiento del orden.
Y no podemos estar fustigando, no podemos estar dedicándonos a perseguir a aquellas personas que están haciendo su trabajo, porque sobre todo están haciendo un trabajo que por ordenamiento legal tienen que hacerlo. Y tenemos que ser respetuosos de eso. Y si nosotros queremos llegar a una sociedad que tenga estándares aceptables, ¿sí?, de seguridad, tenemos que comenzar por lo primero. Y lo primero es apoyar a las fuerzas del orden. Tiene que entenderse, los transgresores de la ley son transgresores de la ley y por lo tanto, sí, una vez que son investigados y puestos a órdenes de autoridad competente, tienen ellos derecho a un debido proceso. Debido proceso que significa también significa que los administradores de justicia no estén dando paso al perro, al gato y al garabato, sí, a las medidas sustitutivas. Discúlpeme, cuando usted somete a un delincuente luego de mucho esfuerzo y lo pone a órdenes de autoridad competente y la autoridad competente, ya sea porque el fiscal no lo pide o el fiscal lo fundamenta mal y entonces el juez o el tribunal dice, no, en este caso es el juez el que dice, ¿sabe qué? Vamos a darle medidas sustitutivas y lo ponen otra vez en la calle. Lo están poniendo en la calle para que vaya a terminar el trabajo que no pudo hacer. Si me permite, doctor, precisamente hay ejemplos de lo que usted está manifestando y quejas por parte de elementos policiales. Vamos a seguir ahondando en este tema. A mi estimado José Luis, y le invito a usted, al igual que a nuestra audiencia, a escuchar y observar lo que señala el coronel Roberto Santamaría, jefe del circuito Durán. Este cantón de la provincia del Guayas es considerado uno de los más peligrosos del país y quizá de la órbita de muchos otros ámbitos. Tristemente célebre esa fama que se ha ganado Durán. Pero ¿qué es lo que expresa el coronel Roberto Santamaría, jefe de este circuito, respecto a la actuación de las y operadores de justicia luego de que la Policía Nacional cumple con su trabajo? Judicializa a quienes han sido detenidos en un día, se ha manifestado, pero las y los operadores de justicia los liberan en una hora. Escuchemos, observemos y luego lo debatimos. Por favor. Está bien. Capturado en el 20, 22, 22, 22, 24. Y está libre. Este le mata a este. Y cuando le mata a este, mata a 3. Este de aquí, 19, 21, 22, 22. Porque él está, a pesar de que se le coge con 2 armas de fuego, le ratifican la inocencia. Este le mata a este. La banda de este le mata a la familia de este. Y mueren 5 personas. Entre las 5 está el hermano de este. El hermano preso en el 2024 por tráfico también de drogas. Este, como este era el guardaespaldas de ellos, le mata a este y él estuvo en el 2024 por tráfico y en el 2022 por sustancias. Solamente en este caso hay 9 muertos, 9 personas que perdieron la vida por alguien que debía haber estado libre. Él detonó el problema, pero este debían estar presos. Entonces, y así tenemos un sinnúmero de casos de relaciones que se van generando, 4 muertos, 5 muertos. El trabajo efectivo de la policía es capturarles a todos ellos, y los capturamos. Les ponemos a órdenes de la justicia, con evidencia, con todo. Todos libres. Y terminan siendo delincuentes, pero terminan siendo víctimas de asesinato. Y si no es víctima de asesinato, ellos son los que asesinan. Para nosotros, judicializar a una persona, nos demoramos un día entero. Mientras que llegamos a la audiencia y en 1 hora dice libre. Se los judicializa, doctor Sacoto, en un día. Eso tarda la Policía Nacional tras sendos operativos. Pero las y los operadores de justicia los liberan en 1 hora. ¿Qué pasa con el sistema judicial? Usted como jurista lo conoce, doctor Sacoto. A ver, en este sentido tenemos nosotros que también reconocer que en muchas ocasiones, no en todas, no en la que está expresando el coronel Santamaría, a quien tengo el gusto de conocerlo de manera personal, pero yo te hago un llamado a la reflexión. Mira,
Cuando la Policía Nacional hace correctamente su trabajo, ¿sí? Y hay la noticia del delito, se le hace conocer al fiscal y el fiscal tiene la posibilidad de solicitarle al juez el famoso acto urgente fiscal. Entonces, pero hay temas que a veces también sucede que la policía quiere, digamos, que el fiscal y el juez le convalide lo actuado, por decirte algo. En todas las ocasiones prácticamente esperaría la policía que lo haga, ¿no? No, espérate un minuto, déjame explicarte bien el tema, porque este tema también, mira, tenemos que atacar yo parto metodológicamente de un tema. Nosotros primeramente tenemos que identificar el problema. Identificar un problema es delimitarlo en contenido y alcance. Una vez que yo identifico bien el problema, yo puedo atacar la raíz y la causa de qué es lo que está pasando. Así es. Entonces, en reuniones que yo he mantenido con administradores de justicia, con fiscales, yo he cuestionado. Usted Oye, ha trajinado en ese ámbito. ¿por qué ustedes le dan paso, ¿sí? Y ponen en libertad a un transgresor de la ley? Y ellos me dicen, pero ¿qué podemos hacer si finalmente todo el proceso que hicieron previamente fue en violación al debido proceso? Y yo como juez garantista tengo que cuidar que donde lo que yo voy conociendo tengo que irlo corrigiendo. ¿Cuáles serían esas violaciones al debido proceso? A ver, mira, por ejemplo, hacer una escucha telefónica sin la orden judicial, hacer una exhumación sin orden judicial. O sea, para hacer ese tipo de actividades, de manera definitiva tiene que haber la orden judicial. Pero existe el mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Sí? ¿Quién es el titular de la investigación? Fiscalía, por mandato constitucional y legal. ¿Quién apoya a esa investigación? La Policía Nacional. Perfecto. Entonces, tiene que haber una comunión entre estos tres elementos: Policía Nacional, Fiscalía, jueces penales, para lograr hacer una verdadera lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. Mira, pero no vayas a creer que no se está trabajando en el tema. Recién hace 15 días atrás se dictó un curso por parte del Consejo de la Judicatura en el cual se abordaron tres temas: redacción de partes policiales, los actos urgentes fiscales y la oralidad, que son muy importantes porque, mira, el policía que interviene para la persecución de un hecho fáctico, En un operativo. luego tiene que ir a dar, ¿sí?, su testimonio ante el juez o la versión ante el fiscal. Y resulta ser que no lo hace de una manera consecuente, que no lo hace de una manera elocuente, que no lo hace de una manera ordenada. Y se pierde en detalles que podrían no ser importantes para perseguir el delito. A veces de forma y no de fondo. Así es. Entonces, por eso hay que trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, con la Fiscalía y con los administradores de justicia. Pero ojo, yo siempre he manifestado en varios foros: cuidadito a los administradores de justicia se les ocurra, ¿sí?, estar buscando cuestiones que no existen para poder poner a delincuentes avesados en libertad. Porque pudiera darse el caso, doctor Sacoto, También se da el caso que hubiese presiones, hubiese injerencias externas en contra de los operadores de justicia, fiscales y jueces. Por supuesto, y lo acabamos de ver en los casos que son de dominio público, casos metástasis, purga, plaga y todos los que vengan después. y todos los demás. Y también tenemos que ahí que reconocer una cosa muy importante. Mira, no se lo puede discriminar a un abogado porque hace el proceso de defensa. Tenemos el caso de profesionales del derecho que es evidente y salta a la vista que hay un ensañamiento en contra de ellos
y todo. ¿Por qué? Porque defendieron a tal o cual persona. A los involucrados en estos casos y muchos más. Pero aquí hay un tema que es importante. Y mira que yo he hablado al principio, derechos humanos con preferencia para los derechos, para la gente de bien. Pero a los que están siendo procesados tienen derecho al debido proceso. Y no podemos atormentarlos y no podemos Revictimizarlos. Y no debemos perseguir a su defensa. Porque finalmente eso no está bien. Está establecido constitucionalmente que toda persona, por peligrosa que sea, tiene derecho a una defensa. A la defensa. Entonces, quien ejerce la defensa no puede ser discriminado ni perseguido por hacer ese trabajo que constitucionalmente está permitido y está establecido. Entonces, hay que ser coherente con ciertas cosas. Y lo más terrible, ¿sí? También notamos que dentro de ciertos cuerpos colegiados y que nos llamamos compañeros, en ocasiones, cuando ya lo vemos al compañero en problemas, no somos capaces de ir a hacer una defensa técnica y adecuada, ¿sí? Para evitar que esa persona sea mal procesada. Hay gremios, doctor Zacoto, que se han convertido lamentablemente en clubes sociales y no en defensa de sus integrantes. Sí, Colegios de abogados, doctor A ver, Zacoto. vamos a ver. Sí, sin irnos muy lejos. A ver, vamos a ver. Sobre el tema del colegio de abogados, yo pienso que hay que hacer un profundo análisis, porque tenemos nosotros que, como colegio, como cuerpo que estamos organizados, Como gremio. nosotros hacer un análisis de que en ocasiones no hemos sabido ser compañeros, ¿sí? Y hay una cosa que es interesante. Mira, tú capturas a delincuentes y ellos se organizan para ir a rescatarlo. Y de repente son más solidarios que los mismos gremios. Son solidarios, son súper solidarios. Y resulta ser que existen casos en los cuales existen abogados que están siendo procesados, pero a nadie se le ocurre hacer un pronunciamiento en el sentido de que eso no es lo que está, digamos que marcado en la Constitución y la ley. Al final de cuentas, somos seres humanos. Necesitamos de la solidaridad. Por supuesto, y esa es la diferencia entre convivir y coexistir, ¿sí? Todos coexistimos, cada quien por su lado, pero no convivimos, no estamos a la altura de lo que la humanidad requiere. Otro tema importante que abordarlo desde la arista jurídica, al igual que de seguridad, es aquello del indulto presidencial para militares y policías, puesto que el presidente de la República, Daniel Noboa Acim, ordenó el despliegue, como ya es de conocimiento público en días anteriores, en Prosperina. Todos los policías, dijo textualmente el jefe de Estado, y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial. Necesitamos que actúen con determinación, sin temor a represalias. Defiendan al país. Yo los defiendo a ustedes, manifestó el primer mandatario. Indulto presidencial para militares y policías. A ver, esto es muy importante, mira, y esto ha sido algo muy espinoso, porque ha sido objeto de mucho análisis, ¿no? O sea, por un lado, estamos diciendo, oiga, hágalo su trabajo con frontalidad, y por otro lado, estamos diciendo, y en caso de que se cometan excesos, cuenten ya con el indulto presidencial. Pero es que el indulto presidencial demanda varios temas. Lo previo es que haya sido declarado culpable. Así es. O sea, un proceso por previo. supuesto. O sea, los administradores de justicia tienen que verificar que el agente de refuerzo de la ley haya cometido un hecho fáctico que tenga que ser investigado y que tenga que ser sentenciado. Y luego de la sentencia, viene el indulto. Cuando ya estén firmes, así es, ahí viene el indulto. Oye, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con la vida de ese ser humano que se pudo haber extralimitado en un proceso operativo? ¿Sí? Entonces, que no sea patente de corso para extralimitarse por parte de elementos militares y policiales.
es que ahí viene el tema del liderazgo. ¿Sí? Quien lidera la fuerza de tarea tiene que dar las directrices exactas de cómo tiene que actuarse. Y tiene que controlar a toda la gente que está bajo su mando y su comando. ¿Usted cree que hay un verdadero liderazgo al interior de Fuerzas Armadas y Policía en estos momentos? Por supuesto, yo estoy convencido de que sí hay un efectivo liderazgo, que puede haber personal que está al mando de operaciones y que no ejerce un liderazgo, sí, lo puede haber. De todo hay en la viña. De todo hay en la viña del Señor, pero no podemos decir que todo. Tampoco se puede generalizar. No se debe generalizar. No se debería generalizar. ¿Por qué? Que no por uno paguen todos. No podemos caer ni justos por pecadores. No podemos caer en ese esquema, porque el rato que nosotros caemos en ese esquema, vamos a tener como coletazo, vamos a tener como reacción que los policías, militares y cualquier miembro de la Fuerza de Refuerzo de la Ley que quiera trabajar, no lo va a hacer de manera objetiva. Mira, normalmente lo que se castiga en el Código Penal es cuando tú cometes la decisión, cuando tú tienes la intención de hacer algo y hacerlo mal. Se juzga la intención. Exactamente. Pero si tú has actuado con toda la buena voluntad, te doy un ejemplo. En este momento, digamos que yo entro en un paro cardiorrespiratorio y tú, producto de que me quieres dar un masaje al corazón, me terminas quebrando un par de costillas. ¿Y qué hacemos? Luego de que me salvaste la vida, te demando porque me quebraste un par de costillas. Y la respuesta es no, y para eso está la norma. Se juzga la intención. El estado de necesidad. En este momento tenemos nosotros dentro de una habitación una persona que quiere matar a otra, y para evitarlo tenemos que romper la puerta y luego nos van a demandar porque rompimos porque violamos el domicilio. Pues no tiene sentido. Por eso es que hay que ver todo en su conjunto. Y aquí viene el tema, la redacción del parte policial tiene que ser justamente narrar el hecho de manera objetiva, poner testigos para que eso, cuando llegue a manos del fiscal, el fiscal, que es el titular de la investigación, pueda plasmarlo correctamente y eso llevarle ante el juzgador para que el juzgador, ¿sí?, consciente, norme, module y establezca exactamente qué fue lo que sucedió. Y no existan excesos. Que no existan excesos. Mira, todos los excesos son malos. Si nos extralimitamos en el mantenimiento y restablecimiento del orden público, podríamos caer en exceso. Pero el desorden es malo. Así es. ¿Sí? Si los administradores de justicia quieren hacer análisis interpretativos extensivos, ¿sí?, no es legal. Entonces, debemos ajustarnos a lo que ya está. Al derecho. Normado, establecido, y que las reglas del juego están claras. Estableciendo claramente que el que transgrede la ley tiene que asumir la consecuencia de su transgresión específica. Perfecto. Entramos a la última fase de esta entrevista de frente al doctor Stalin Zacoto, experto en seguridad, alto comisionado de derechos humanos. Desde estas aristas estamos analizando justamente lo que pasa en nuestro país. Estimado José Luis, si me ayuda con el siguiente archivo, ¿por qué? Entramos a lo que denota la inseguridad en nuestro país y desde dónde se dan las órdenes por parte de los GDOs, grupos delincuenciales organizados. Resulta que es desde los mal llamados centros de rehabilitación, cárceles del Ecuador, pero la delincuencia, se ha dicho, está más armada que la misma policía y fuerzas armadas. Pero ¿por dónde entran armas y municiones? Brevemente le invito a observar y escuchar un informe desde el Perú, porque hacia allá van las sospechas, la frontera sur del Ecuador. Informe de radio, programas y televisión del Perú, por favor, y luego lo abordamos, el tema de seguridad y desde dónde se dan las disposiciones, las órdenes por parte de los cabecillas de los GDOs. Por favor. Fíjese atentamente este video que nos han enviado desde Tumbes. ¿Ven el video? Bueno, se trata de unas bolsas en la que se transportaba limones y cebollas. Limones y cebollas. ¿Dónde iban estos limones y cebollas? Hacia Ecuador.
con esas cebollas chiquititas, para hacer los encurtidos con limones. Esa es la cebolla chiquita. Pero la policía incauta estas bolsas que ustedes ven en pantalla de color naranja, de color rojo, y empiezan, utilizando una cuchilla, a abrir estas bolsas. Y oh sorpresa, miren con lo que se encontraron. Unos paquetes pesados en el interior de estas bolsas, confundidos con las cebollas chiquitas y los limones. Y ahí está la sorpresa. Señoras y señores, balas de alto calibre, balas para fusil, balas para escopeta si quieres. ¿Y a dónde van destinados? ¿Quiénes van a recibir estas municiones que van de contrabando de Perú hacia Ecuador? Ya no es que en Perú ingresa el contrabando, no, señores, el contrabando también entra de Perú hacia Ecuador. Y ahora pregúntense ustedes, ¿de dónde salieron esas municiones? ¿A quiénes se las robaron? ¿Cómo entraron al Perú y ahora salen de Perú? ¿Saben para dónde sale? ¿Cuál es la hipótesis de la policía? Que hay bandas que se enfrentan en la frontera para manejar todo acto delincuencial, ilegal en la frontera. Trata de personas, trata de mujeres, trata de menores, ¿no es cierto? Narcotráfico y tráfico de armas. Esto está sucediendo en este momento en el Perú, en la frontera. Y nosotros al principio nos preguntamos y creíamos que venía de Ecuador hacia Perú, pero no. Todo este cargamento de municiones camuflados entre cebollas y limones, insumos para preparar ceviche, pasaban a Ecuador. A Ecuador. Las mafias le adquieren, digamos, a delincuentes peruanos o a contrabandistas peruanos, adquieren estas municiones para enfrentarse a sus ocasionales rivales, integrantes de otras mafias de extranjeros, brasileños, colombianos, sobre todo venezolanos. La policía ha dado un buen golpe, pero nuestra frontera sigue siendo una coladera. Por ahí ingresan las armas y por ahí también salen las municiones. Así que hay que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro país. Eso queríamos contarle hoy y esa es la información que brindamos en Ampliación de Noticias Regional. Hasta la próxima. Las fronteras, doctor Sacoto, permeables, sobre todo la frontera sur. Ya se ha dicho, un secreto a voces ha sido que armas y municiones ingresan por el Perú, por la frontera sur, que luego van a los GDOs, grupos delincuenciales organizados. Ya, pero no solamente es la frontera sur, también es la frontera Frontera norte. norte y la frontera oriental. Porque en realidad nosotros no tenemos un programa o hemos descuidado el programa de fronteras vivas que nosotros que se planteó en un principio. Ahora bien, mira, déjame hacer un análisis un poco más profundo del tema. Hace 3 años tuvimos que librar una batalla ante varios foros buscando la manera de que la población pueda tener su arma, su permiso de tenencia de arma y de porte de arma. Ante la propuesta del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Así es, que dicho sea de paso, en el gobierno de él no la cumplió y tan solo en los últimos 60 días el ministro de Defensa dejó hecho un decreto que finalmente se lo aplicó en el gobierno del presidente Noboa. Es importante dejarlo establecido porque fue una de las promesas de campaña y que finalmente el presidente Lasso no la cumplió debidamente porque hubo mucha oposición a la interna. Y es que aquí hay muchos grupos interesados en que así sea. Mira, cuando el ciudadano tiene la posibilidad de obtener su permiso de tenencia y los que estén capacitados para portar armas, significa un puesto de trabajo menos para una empresa de seguridad privada. Claro, porque habría que diferenciar tenencia y porte. Así es. El permiso de tenencia es el que te permite tener el arma de fuego en un lugar específico que tú has indicado al Departamento de Control de Pudiese Armas. ser el domicilio, el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, exactamente. Y el deporte es el que te permite cargar contigo en el cinto o en la cintura o debajo de tu brazo el arma, ¿sí? Para
poder hacer el uso legítimo de la misma en el caso de que tú te veas atacado. No, esto es importante. Y hay un principio muy interesante que está en el arma, en la página de control de armas del Comando Conjunto, que dice: arma registrada es arma controlada. Eso es una gran verdad. Los ciudadanos que normalmente registran sus armas son ciudadanos que las registran para cumplir con la solemnidad legal de no cometer el delito de tenencia o de porte de armas. Porque es un delito. Porque es un delito. Y que puedes ir con tu cuerpo a la cárcel. Así es. Por haberla tenido con toda la buena intención. Pero tienes que cumplir tú con el requisito de tener registro y tener el permiso, ¿no? Claro, solo tener ya de por sí, sin permiso, sin autorización, ya es delito. Sin que se haga uso del arma. Así lo establece el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal. Pero cuando nosotros avanzamos un poco más allá, entonces, nosotros también vamos a encontrar, porque es importante analizar las estadísticas, del 100% de armas que se capturan en grupos delictivos, yo te puedo asegurar que el 95% de las armas son armas que nunca fueron registradas. Es decir, armas que entraron de contrabando y que fueron a parar en manos de gente que le gusta llevar adelante actividad delictiva. Y por eso, cuando se los captura, se los encuentra con esas armas que no tienen permiso. Y hay un 5% de armas que también se capturan, que son armas que sí tuvieron permiso, pero que fueron robadas. ¿Sí? Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Ahora bien, esas armas que vienen sin registro, esas municiones que vienen sin registro. De contrabando. De contrabando. ¿A dónde van a parar? Van a parar a manos a los grupos de delincuencia organizada. Eso no resiste el menor análisis. O sea, esas armas, esas municiones son para armar y fortalecer a los grupos de delincuencia organizada. No nos equivoquemos. Entonces, cuando la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas o la aduana da un golpe en ese sentido, es lo adecuado. Y tenemos que actuar con toda la dureza de la ley, porque desde luego, mira, en el proceso de aduanero, hay que entenderlo bien cómo es, y entonces hay la zona primaria, hay la zona secundaria. La zona primaria es cuando estás dentro todavía del puerto, la zona secundaria cuando ya estás fuera del puerto, y entonces ya podríamos estar hablando, cuando ya te cogen transportando, ya podemos hablar de contrabando de armas. Es un delito aduanero. Exactamente. No, es un delito que lo persigue normalmente la aduana, pero que consta dentro del catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal y por lo tanto tiene que ser perseguido como la ley lo define ahí, ¿no? O sea, bajo el proceso que corresponde. Y hacer la investigación tendente a determinar quién es que facilitó el ingreso y hacer el proceso para determinar a quién las llevaba en ese momento. Porque en el proceso de la investigación, en el proceso de la defensa, se pierde el tema. Entonces, y finalmente no aparece el dueño del arma. El que la estaba transportando dice: yo no sé qué es que eso lo transportaba, y así sucesivamente. La cuerda se rompe por el lado más débil. Normalmente. Y entonces finalmente es sancionado la persona que lo transportaba. Oye, pero yo lo transportaba, igual, te voy a sancionar. Y si no pagas, vamos por la vía coactiva para poderte cobrar. Y el autor intelectual, bien, gracias. Así es. Entonces, tiene que haber una investigación que sea la adecuada. Pero sí, definitivamente, en el video que tú puedes ver munición, armas, y hay algún tema que también hay que estar atentos y también que se debe investigar. Hay casos en los cuales se han perdido armas de los rastrillos. También es un proceso que es más grave todavía. Por supuesto, porque existe el deber de cuidado de lo que se está depositando en ese rastrillo, que normalmente o es de la Policía Hay Nacional. una cadena de custodia. A ver, no, es que sí, el tema es que la cadena de custodia, estamos hablando de los artículos que dentro de una investigación entran en el proceso de cadena de custodia.
Yo me refiero a armas que se han perdido de rastrillos. Pero ¿cómo se maneja el protocolo? ¿De quién está a cargo? ¿Quién es el responsable de ese, Pues de hay ese rastrillo? en toda unidad, ya sea militar o policial o de cualquier rama paramilitar, hay un encargado que es el de logística y hay un encargado que es del rastrillo. Y hay los protocolos para determinar y hacer inventarios de los productos que reposan ahí para saber exactamente, oye, yo tengo a mi cargo 100... Con actas de entrega-recepción. Con actas de entrega-recepción. Tengo 100 armas, de las cuales tengo ahorita en bodega, tengo 50, porque 50 están entregadas a tal persona. Y determinar qué pasó, tanto con las municiones, tanto con las armas. Y eso es un tema que no lo podemos descuidar, es un tema que siempre hay que estarlo cuidando, porque también tenemos que saber que humanos como somos, puede haber en ocasiones por presión, y en otras ocasiones por convicción, porque se benefician. Tentaciones económicas. Tentaciones económicas, y no solamente tentaciones económicas, también puede haber tentaciones hasta de carácter carnal, ¿sí? Porque hacia allá vamos. Hay gente que tú no la compras con dinero, pero la puedes comprar de otra manera. Entonces, este tipo de temas sí es importante también tenerlo presente, no perderlo de vista y saber que una de las áreas que también tenemos que custodiar de manera responsable son los rastrillos, para que no vaya a suceder que de ahí esté saliendo un arma para cometer un hecho fáctico pesquisable de oficio y luego regresa el arma al mismo sitio. No, eso de ahí no se puede permitir. Pero, desde luego, hemos podido establecer que en la actualidad existen muchas armas ilegales, muchas municiones ilegales en el Ecuador que están en las calles, en manos de grupos de delincuencia organizada, y esa lucha que tenemos nosotros que apoyar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, para que hagan su trabajo de una manera adecuada. Fuerzas Armadas en el caso del control de armas, municiones y explosivos, los operativos CAMEX. Así es. Pero recuerda que la Policía Nacional en una labor preventiva puede hacer los registros que son los pertinentes, y si se llega a establecer que una persona está transportando un arma que no tiene el permiso adecuado, entonces tiene que procederse a la aprehensión del objeto en sí, a la emisión del recibo, porque ese es el otro problema. En ocasiones tú te encuentras con operativos de control y encuentran a alguien armado y quieren decomisar el arma y no dar el recibo que fundamenta efectivamente que decomisaron el arma, porque tú puedes tener el permiso de porte, pero si tú estás en estado de embriaguez, entonces tú tienes una pena por estar armado. Aún teniendo permiso. Aún teniendo el permiso, entonces tienes que ser sancionado por el tema. Pero hay un proceso que está establecido para aquello. Entonces, y ese proceso tenemos que ser respetuosos. No podemos nosotros desviarnos y actuar apasionadamente y no cumplir con lo que está establecido en la norma. El tiempo nos queda demasiado corto y hay temas por tratar. Habrá otras oportunidades, como por ejemplo lo que habíamos anunciado en principio en una siguiente oportunidad. ¿Qué sucede con el, entre comillas, sistema de rehabilitación social, que se ha convertido en verdaderas escuelas del delito, las cárceles de nuestro país, penitenciaría del litoral, sus diversos pabellones, que en los mismos se han detectado verdaderas suites de los cabecillas de grupos delincuenciales organizados? El trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido importante en aquel sentido, junto a la Policía Nacional, en la medida en que lo permiten, según se ha denunciado. Hablaremos de ese tema que es muy importante, muy vital tratarlo. Es muy importante tratarlo, y aquí lo importante es establecer responsabilidades, porque nosotros hemos tenido todo el tiempo, durante los últimos 15 años, directores del famoso SNAI, y ellos no han respondido por el desorden que se ha generalizado dentro de estos centros de privación de libertad. Y si ellos estaban a cargo de ellos, de esa actividad, deben responder por qué no cumplieron con su misión específica. No nos olvidemos de eso, porque no se trata simplemente
de una actividad, dicen es que los guías son los que dejan y permiten hacer eso. Y la cabeza. Y los que tenían la obligación de controlarlo, ¿por qué no lo hicieron? Es importante también señalar hacia esos sectores. ¿Para qué? Cuando exista una persona que se quiera hacer cargo del SNAI, sepa exactamente cuáles son sus obligaciones y que también de paso sepa que si no las cumple va a tener que rendir cuentas de lo que ha dejado de hacer. Lo que haga o lo que deje de hacer, ¿no? Por supuesto. Acción y omisión. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Pablo, y estamos siempre a las órdenes para venir digamos, a exponer sobre estos temas que son tan importantes y de tanta actualidad. El doctor Stalin Sakoto, un experto en materia de seguridad, alto comisionado en materia de derechos humanos. Desde estas aristas hemos analizado aquella problemática que atraviesa nuestro país, y es que voluntad política hace falta, haría falta liderazgo en el Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Policía, para ese combate denodado, frontal, en contra de la delincuencia. No puede ser posible que nuestro país esté inmerso en ese conflicto armado interno aún y que se prolongue en el tiempo. Si es necesario, ya lo ha dicho el presidente, lo manifestaba al inicio de este espacio, la cooperación externa, que la haya, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, lo que establece nuestro estatuto constitucional. De frente, la propuesta diferente a través de la cabina online, Facebook y YouTube. En la parte técnica, José Luis Enríquez. Agradecemos nuevamente al doctor Stalin Sakoto por haber estado con nosotros. La dirección de Francisco Díaz, como siempre, se despide de ustedes para volvernos a reencontrar en una próxima oportunidad. Pablo Delgado, País Informado. De frente, la propuesta diferente de Mediacorp Comunicaciones, con los protagonistas de la información en el ámbito nacional y local.